Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo estamos mirando algunas de las características, cómo se le presenta a Jesús. Principalmente hablamos de 3 elementos, cómo se le presenta al Cristo, digamos, de una manera más concreta. A un Jesús que es el principio de la nueva ley, es decir, aquí ya no como Moisés, que simplemente era un pontífice, decíamos, ¿verdad? O Hendú Ñandeyara y después le transmitía al pueblo. Sino que ahora es Jesús mismo, es Dios mismo, ¿verdad? Es la nueva ley que se nos presenta, pero directamente. Es la conversación de Dios con el pueblo. Entra dentro del pueblo. El segundo elemento, ¿verdad? Teológico, un Jesús que es la presencia real de Dios. Presencia real de Dios. ¿Para quién? Para su comunidad. Es Dios mismo, entonces, que forma la comunidad. Es la fuerza de Dios, entonces, la que forma la comunidad. Atención, esto es esencial y fundamental, ¿eh? Es Dios, entonces, el que forma comunidad. Si nosotros somos sectarios, si nosotros nos dividimos, si nosotros buscamos los nuestros, entonces quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestra propia vida. Los sectarios es siempre lo que divide, sectarios digo ahí. Protestante, que protesta contra los elementos fundamentales de una catolicidad. Católico quiere decir universal. Católico quiere decir dar oportunidad a todos. Y ese es, no, ñandecuete, porque peando aquí, porque peanda si usted, porque peamos. Entonces, she añemo no, she añemo abajo, así, entonces añemo ambuá, así, ayapota la sella posea, ahora cuete apes, ahora peala ayapota. Utilizando y confundiendo ciertamente a la gente, ¿verdad? Porque cuando no estamos bien formados, lastimosamente caemos también en los errores. Y eso sucede en cualquier lugar. Entonces hay que estar atentos. Incluso dentro de la catolicidad existen errores, somos limitados. Todos tenemos errores. Pero el hecho, entonces, de hacer una escisión, el hecho de hacer entonces una secta, de apartarse del grupo, ese sí que yo le suelo llamar luego herejía, ¿verdad? A pesar de que nadie lo llama así, pero yo sí lo llamo. Porque va contra uno de los principios fundamentales, esenciales de lo que la Biblia nos presenta. La Biblia apunta a la comunidad. La salvación
Es decir, la felicidad, eso quiere decir, apunta siempre a la salvación, la felicidad del hombre. ¿Qué es lo que uno hace cuando divide a las personas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Trae amargura. La división te trae amargura. La división entonces te trae roces. La división te trae incompatibilidades, ¿verdad? Para el diálogo, para el entendimiento, el construir juntos. Cuando hay divisiones, perro y gato ya es, Señor, ya lleva. Y bueno, queridos hermanos, esa es la realidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Como dice el Apocalipsis, toma, come este libro, le dice, ¿verdad? A Juan, el ángel. Lo comí, dice, y lo sentí. Al comienzo era dulce, o si no también que es amargo, pero después se volvió amargo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así, queridos hermanos. Consecuencia será lo dulce, pero vas a tener que sufrir, vas a tener que luchar contra tus propios egoísmos, no encerrarte en vos mismo. Bueno, vamos a seguir un poco más. Este tercer elemento que hablábamos, un Jesús a quien se le presenta como el juez decisivo. El que pone entonces el punto final, el juez decisivo. Del juicio trata todo el Evangelio, habíamos dicho, y esto es fundamental que tengamos en consideración. A su llegada, la llegada de Jesús, del Mesías, cambia todo. Tiemblan los pueblos. Los salvados vienen de los cuatro extremos de la tierra. Surge un mundo nuevo, Pero aquí nos interesa de manera muy especial la vertiente cristológica de esa venida del Hijo del Hombre, tal como se ha reflejado en el capítulo 25, 31, 46. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. La acción del texto es eminentemente cristológica. Esta acción, entonces, es eminente una acción cristológica, es decir, aparece el Hijo del Hombre en forma del Señor, en forma del juez decisivo. Todo viene a ser juzgado en su palabra. Todo viene a ser juzgado en su palabra. Eso es lo que Mateo nos presenta. Jesús como juez decisivo, Jesús como que pone orden y disciplina, ¿verdad? Ahora, el Hijo del Hombre ocupa aquí el lugar de Dios, el Hijo del Hombre. Es Dios que juzga allí en el centro, en el principio y en la meta de la historia de los hombres. Es aquí entonces, ¿verdad?, donde nosotros vemos, el Hijo del Hombre ocupa aquí el lugar de Dios. Entonces eso tenemos que entender. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de lo esencial y fundamental, donde el Hijo de Dios es Dios que se ha encarnado, es Dios que ha entrado en nuestra historia, es Dios entonces que hace parte de nuestro caminar. Y por lo tanto, Jesús, en este caso el Hijo del Hombre, es el centro. En el principio y en la meta de la historia de los hombres, le encontramos aquí a Dios mismo. Y esa es la encarnación. Ese es el misterio más importante que nosotros tenemos. Bueno, con la resurrección, evidentemente, porque el objetivo de la encarnación es la resurrección. Le voy a decir una frase espectacular que me gusta tanto de los padres de la iglesia, cómo hacían esta definición de este camino de historia de salvación y donde se meten los elementos esenciales y fundamentales de la vida cristiana, de lo que nosotros hoy le podemos llamar doctrina, ya es ¿verdad? Porque la doctrina es ya la sistematización de nuestras creencias, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros entendemos esto? Atiendan bien lo que les voy a decir. Entonces se presenta de esta manera. Entonces, los padres de la iglesia dicen, Jesús dice, nació para morir, así lo ya te presenta. Es decir, se encarna. Vamos a utilizar incluso la palabra encarnación. Dios se encarna en la persona de Jesús para morir. Muere para resucitar. Resucita para subir al cielo. Sube al cielo para enviar su Espíritu Santo. Envía su Espíritu Santo para que seamos comunidad. Y esa comunidad entonces de ahí comienza de nuevo, ¿verdad? Porque al ser comunidad nosotros somos alter Christi, decimos. Y ahí comienza de nuevo. Y cada uno de nosotros es el otro Cristo. Y entonces podemos decir, ¿y quién sos vos? Y soy alguien que se encarna, que
muere pero resucita, pero que se encuentra con ese Dios que nos da la vida, la resurrección, desde el cielo, que recibimos esa fuerza del Espíritu, que somos ahora nosotros, y somos nosotros los que expandimos entonces la fuerza del Espíritu Santo, que es fuego para nuestra sociedad, para nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación, que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo, para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase.
Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene.
igual me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos mirando un poco en esta definición teológica de Jesús como juez decisivo. Vamos a mirar y estábamos diciendo que el Hijo del Hombre ocupa el lugar de Dios. Es Dios que juzga, es Dios el que juzga. Pero Jesús es el que ocupa el lugar de Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces juzga. Allí, en el centro, en el principio y en la meta de la historia de los hombres está Jesús. Pero es un Dios que ya no juzga desde afuera, siguiendo simplemente su verdad o su capricho. Así lo muestra el doble contenido de su palabra. Dios no juzga más oyenda eshe, oyenda ye. Va papi ya poguri. Tera pamba ella va pendereco ve tera pamba ella peicojina ve. Jesús, o mejor dicho, Dios no juzga desde el oyenda ye. O Él ya no necesita que otros vengan y le informen, los puragüeyas, que le informen y que le digan lo que uno u otro hagan. No. ¿Por qué? Y porque Dios ahora se ha encarnado, el mismo el que viene, escucha. ¿En quién? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. No sé si me entienden esta lógica que es importante. Por un lado, entonces, es la palabra del Evangelio, que proclama que Jesús, ¿verdad?, la salvación de Dios, se encuentra en los pequeños de la tierra. Jesús, la salvación de Dios, se encuentra en los pequeños de la tierra, en los que tienen hambre y sed, están desnudos. Esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Se encuentra en los pequeños de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la encarnación. Y nosotros decimos el alter Christi. Acabamos de decir esta frase, ¿verdad?, de los padres de la iglesia, que es esencial y fundamental para entender esto del alter Christi. Porque entonces, ¿quién es este Jesús presente aquí? Es Dios. ¿En quién se encarna Dios? En la persona de Jesús. Nosotros somos los alter Christi. Atención, Atención, porque esta teología es demasiado profunda. Quiere decir que Dios necesita de nosotros porque Dios necesita encarnarse continuamente. ¿En quién? En el alter Christi, cada uno de nosotros. Por nuestro bautismo nosotros somos los alter Christi. Nosotros somos los otros Cristos. Atención, si nosotros somos cristianos, pero con la ñandera era la cristiano, porque nosotros somos seguidores de Jesús. Nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio de Jesús. Esperamos la alter Christi. Entonces, el fundamento de nuestra vida cristiana y de nuestra religión la encontramos aquí mismo, ¿verdad? En la persona de Jesús de Nazaret, pero que es para nosotros la fuerza de aquello que nosotros estamos asumiendo en el seguimiento de Cristo, ciertamente. Y que Dios necesita ahora de nosotros para que Él se pueda hacer realidad. Y por eso decíamos que se encuentra, ¿verdad?, a Dios se le encuentra en los pequeños de la tierra, en los que tienen hambre y sed, en los que están desnudos. Mateo 25, por eso que insiste mucho en este aspecto. Lo que hicieron a cada uno de los más pequeños, a mí mismo me lo hicieron. En esta afirmación recibe su validez definitiva la verdad de las bienaventuranzas. La verdad de las bienaventuranzas se realiza con el valor definitivo aquí. Proclama felices a los pobres. Las bienaventuranzas, ¿verdad? Macarios. Ahora vemos, son felices porque el mismo Hijo del Hombre se halla entre nosotros. El mismo Hijo del Hombre se encuentra entre nosotros. Por otro lado, esta palabra, ¿verdad?, de Mateo 25, 31, 46, afirma que Jesús es plenitud de aquellos que han cumplido la ley, en que se habla del amor a los demás. Queridos amigos, y esto es fundamental y esencial. Desde el Antiguo Testamento hablamos del amor al prójimo. Desde el Antiguo Testamento hablamos de ese amor, entonces,
de yo que India lleva peoñas y desde el Nuevo Testamento hablamos del amor al enemigo. El Nuevo Testamento ya no te habla más como en el Antiguo Testamento, odia, ¿verdad?, a tu enemigo. O tampoco te está hablando de simplemente amar a quién, amar a aquel que te ama. Jesús le dice, ¿qué ustedes ganan? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál sería la novedad si ustedes siguen igualito? También los paganos aman a sus amigos, aman a sus familiares. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos. Y todos estos elementos son entonces fundamentales dentro de este seguimiento de Jesucristo. Por otra parte, esa palabra de Mateo 25:35 afirma que Jesús es plenitud de aquellos que han cumplido la ley. La revelación cristológica de este pasaje es decisiva. La revelación de este pasaje es decisiva. ¿Por qué es decisiva? Y porque dejamos todo aquello que es externo, dejamos todo aquello que simplemente está como brillando, dice, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro. Entonces tenemos que entender que el Señor en la realidad nos está pidiendo ese seguimiento y ese compromiso real, concreto, que nosotros tenemos que hacer en el seguimiento de Dios, ¿verdad? Entonces por eso te dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed, o sea, tiene que ser una cosa concreta. No podemos estar nosotros simplemente diciendo las cosas, o no podemos mucho menos aún decir, yo soy cristiano, pero soy un egoísta. Soy un cristiano, pero no soy capaz de compartir nada con los demás. Soy un cristiano y no soy capaz de ayudar a nadie a sacarle de esa situación en el barro de que se encuentra, y así sucesivamente. Esa es la misión. El elemento fundamental de la vida cristiana es la misión. No nos olvidemos de esos 4 elementos de la vida del cristiano: el querigma, la catequesis, la liturgia y la diaconía. Querigma, el anuncio, lo que nosotros decimos, yo creo en el Señor. La catequesis, formarnos y sabernos quién es el Señor. Estudiar, conocer la Biblia, conocer tu doctrina. Liturgia, celebrar, ir a misa, confesarse, o sea, que sea un cristiano, como decimos nosotros, auténtico, uno que celebra, practicante, ya añade. Pero después no basta también eso. La práctica va al 4º elemento, que es la diaconía. Y eso es lo que nos está diciendo. Tiene que ser un cristiano concreto. Diácono significa servir, servidor. Apéango cristiano. Misa est. Ahora comienza nuestra misión, Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para nuestra reflexión, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate en el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay otro nombre igual. Con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. No
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo. Vamos a seguir algo más, ¿verdad?, de lo que nos presenta la teología de San Mateo cuando nos habla de Jesús como juez decisivo. El juez, entonces, que da la sentencia final, definitivo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces decíamos que estas palabras de Mateo 25, 31 al 46 son cuestiones bien concretas que se tienen que realizar. Y después decíamos que esta revelación también cristológica de este pasaje es muy decisiva, porque va a lo concreto. Jesús como juez universal se ha convertido en el sentido y en la presencia de Dios en el principio y en la meta de ese cosmos. Jesús no es Dios que existe como base de entidad nada más, como una base de entidad del cosmos. Es Dios que ofrece salvación. Es Dios que está a nuestro lado. Entonces un Dios activo. Jesús es la acción de Dios en la vida del hombre. Jesús es la acción de Dios en la comunidad. Es la acción de Dios allí donde nos encontramos, ¿verdad? Como esa comunidad que está rezando, alabando, pidiendo, exigiéndose a sí misma por responder bien al designio del Señor, a la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios que enseña su verdad, su ley, y que sanciona por cumplirla. Sanciona justamente una ley para que se pueda cumplir. No es que se sanciona una ley para que esté archivada y esté ahí sin que nadie lo lea, no. Una ley se sanciona para que se conozca y se ponga después en práctica. Después de esta expresión grandiosa de Jesús como verdad y realidad del juicio de Dios para los hombres, es poco lo que puede añadirse. Solo debemos precisar que la presencia de Jesús, de Dios, en los que escuchan la palabra, los ministros del mensaje y los que forman parte de la iglesia, se ha convertido en cada tipo de una presencia mucho más grande. Es una presencia mucho más grande. Jesús es Dios que asiste y salva a todos los necesitados de la tierra. Es Dios en todos los que cumplen su palabra para ayudar al otro. Mateo 25. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo yo te he visto forastero? Cuando lo hicieron por uno de estos más pequeños de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es decir, es esa palabra de ayudar al otro que forma parte de esa comunidad. Ese otro que necesita y que está ahí necesitado con los brazos abiertos, con las manos abiertas, diciendo, hay cotevenderes ayer. Aupe peñande, ñande pueda que no hice pueda llevar. Peñande yara o pocoñan de ñande mopini vaya va peñande yara y cotevejina va para la ya poba en ayer para ese. Por lo tanto, presentando así el misterio de Jesús, Jesús aparece lógico de que Mateo haya recogido la tradición del nacimiento virginal. Ciertamente ese Jesús ha sido un hombre y como un hombre nace de María, pero a la vez es la presencia del misterio de Dios sobre la tierra. Presencia del misterio de Dios sobre la tierra. Por eso nace el Espíritu Divino, surge de la entraña original del Padre. Su nombre propio, su nombre original, no es solo el de Jesús, Salvador del pueblo. Se le llama al mismo tiempo el Emmanuel, porque en verdad es Dios para nosotros y con nosotros. Dios para nosotros y con nosotros. Miremos un poco porque Mateo utiliza, ¿verdad?, eso, el famoso Emmanuel, el capítulo 1, ¿verdad?, del 23 en adelante, cuando te dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Qué lindo. Esa es la encarnación. ¿Eso qué significa encarnación? Peñande yara mango uja oike ayeva, ñande apeteme. Por eso que el aspecto del Apocalipsis es interesante, ¿verdad?, como elemento de revelación. Porque el movimiento apocalíptico es el que piensa, dice, reflexiona, entiende y se deja
iluminar por la fuerza del Espíritu de Dios y le dice, ¿sabes qué? Querido hermano, y ahí te habla de encarnación. Yo mismo me voy a encarnar, yo mismo me voy a hacer presente en medio de ustedes. Y es ahí donde encontramos este misterio de la encarnación. Y con eso comenzamos el Nuevo Testamento. Aquí está, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Juan, de cierta manera, está cerrando, está delimitando todo lo que se vino hablando y todo lo que fue promesa del Antiguo Testamento. Ahora, con la presencia de Jesús desde su encarnación, ciertamente, pero principalmente desde ese envío, ¿verdad?, que le hace Dios con la fuerza del Espíritu que lo empuja, ¿verdad?, y comienza a accionar Jesús. Entonces ahí comienza el Espíritu así más visible y concreto. Pero en realidad la encarnación es el fundamento de esta gracia de Dios. Ahora, presentado así el misterio de Jesús, parece lógico que Mateo haya recogido a la tradición del nacimiento virginal. Ciertamente, ese hombre ha sido un hombre y como hombre nace de María. Ese Jesús ha sido un hombre, ¿verdad? Entonces nace de María. Por eso nace del Espíritu Divino. Surge de la entraña original del Padre. Su nombre propio, su nombre original, no es solo el de Jesús, Salvador del pueblo. Se le llama al mismo tiempo el Emmanuel, porque en verdad el Señor, Dios, para nosotros es Jesús, ¿verdad? Es el Dios con nosotros. Qué bueno que es este elemento, ¿verdad? Qué bueno es que nosotros podamos entender que Dios se ha encarnado, que Dios se hizo parte de nuestra historia, que Dios se hizo carne, pero sobre todo de esta manera nos está mostrando y nos está diciendo, aquí estoy yo en medio de ustedes. Ya no para juzgar desde arriba sin tener una experiencia humana. Dios, al encarnarse, tiene la experiencia del hombre, vive la experiencia del hombre, trabaja, ¿verdad?, con la fuerza de la experiencia humana. Entonces, queridos amigos, eso es lo que en este Evangelio San Mateo nos quiere transmitir y nos va a presentar después a Jesús como el que trae todo el juicio, y ese juicio que es decisivo y definitivo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Francisco es nuestra escuela, templo sagrado
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. Nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Queremos seguir un poco más con algunos elementos, ¿verdad? Después de esta expresión grandiosa de Jesús como verdad y como realidad de juicio de Dios para con los hombres, es poco lo que puede añadirse. Es muy poco, ¿verdad? Solo debemos precisar que la presencia de Jesús, es decir, de Dios, en los que escuchan la palabra, es decir, los ministros del mensaje, y los que forman parte de la iglesia, esto hace que se haya convertido en un tipo de presencia mucho más grande. Esto hace entonces que la presencia de Cristo, ¿a través de quién? A través de nosotros, a través del Alter Christi, se hace mucho más grande, se expande, porque She peandi, domanoi. She peandi a mondi. 4 a la grande. Homazen. Y vamos agrandando. Y vamos. 8. Es un crecimiento geométrico, podemos decir. No es aritmético. 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, 4 más... No. Aquí es geométrico. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 128, hoy 356, hoy. Entonces se va engrandando, o sea, es una progresión geométrica. Yo hago con este hace con el otro y así va. Entonces cada uno, cuanto más somos, después se va multiplicando esa fuerza y esa gracia del Señor. Por lo tanto, en todo esto Jesús sigue siendo hombre concreto. Jesús no queda en el aspecto simplemente espiritual, en el aspecto de una conversión simplemente cora ahí el añamaña lleva, no. Tenés que entrar a la cancha, tenés que patear la pelota, tenés que entrar ahí para poder meter el gol, como decimos nosotros. Siendo un hombre, es a la vez el Hijo del Hombre, en el que Dios se hace presente. Hijo que vive en el misterio del Dios Padre. Qué bueno. En todo esto, vuelvo a repetir, Jesús sigue siendo hombre concreto. La concretez es importante porque esto nos llevará después a ese compromiso real, a ese compromiso de entrega. Siendo un hombre, es a la vez el Hijo en el que Dios se hace presente, decíamos, ¿verdad? Hijo que vive en el misterio de Dios Padre. Por eso nosotros leemos en el capítulo 11, 27, el Padre me lo ha dado todo, el Padre me lo ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni reconoce a nadie que el Padre se lo quiera dar, ¿verdad? Ni conoce, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí la plenitud de este Jesús no es pura realidad humana, es algo más, ¿verdad?, que una realidad humana. Nosotros sabemos que pertenece al ámbito del Padre, a ese misterio original del ser divino. Por eso, porque viene de Dios, porque realiza el misterio de Dios, Jesús será el principio de la ley, el fundamento de la iglesia, el juez del cosmos, por lo que entendí, por eso, puede llamar a todos los mortales con la voz, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios. Jesús entonces es la voz de la sabiduría de Dios. Es entonces el juez también. Puede llamar a todos los mortales con esa voz de la sabiduría de Dios para invitarles, vengan a mí todos los que están cargados y oprimidos. Vengan a mí todos los que están cargados y oprimidos. Ir a Jesús es ir al Padre. Esto es bueno. Ir a Jesús es ir al Padre. Al caminar a Dios, ha descubierto San Mateo que el misterio primordial, el misterio de Jesús, se ha concretado y realizado en Jesús llamado el Cristo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí este otro elemento, en todo esto Jesús sigue siendo un hombre concreto, un hombre penuchón, dice el brasileño, ¿verdad? Con pies en tierra. Es un hombre que entiende, que sabe, que se esfuerza y que va a luchar siempre, ¿verdad? Porque está buscando hacerlo mejor.
Por eso puede llamar a todos los mortales con la voz de la sabiduría de Dios para invitarles. Vengan a mí todos los que están tristes, oprimidos, agobiados. Ir a Jesús es ir al Padre. Y aquí está el fundamento y el elemento de lo que nosotros le llamamos la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Lo que mueve la fuerza del Espíritu de Jesús como Hijo es justamente esa misión que trae del Padre. Él no sabe al comienzo que va a morir crucificado, pero sin embargo, después va asumiendo y se da cuenta. Es el aspecto bien humano, el aspecto bien teológico concreto, ¿verdad? Pero así también después dice, ir a Jesús y al Padre. Al caminar a Dios ha descubierto en Mateo que él mismo, este elemento primordial, nos puede ayudar mucho para entender. ¿Por qué? Y porque justamente si vamos hacia Jesús, al caminar a Dios, hemos descubierto a San Mateo que es el mismo misterio, es el misterio primordial. Solamente que la respuesta es la que será diferente. ¿Por qué? Porque la respuesta la damos nosotros. La propuesta es una propuesta de Dios. La propuesta está ahí, picando, como decimos, está picando. Va a depender de nosotros que nosotros lo agarremos. Va a depender de nosotros que nos pongamos las pilas. Vamos a seguir un poco más, ¿verdad? Lo que está diciendo el evangelista. Por eso, puede llamar a todos los mortales con la voz de la sabiduría de Dios, que para invitarles, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Ir a Jesús es el ir al Padre, al caminar a Dios. Y bueno, esos fueron los elementos más importantes que nosotros encontramos aquí. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este Evangelio de San Mateo. Solamente como va a ser un colofón, ¿verdad? En esta introducción general, Mateo va a insistir mucho en el Jesús como juez decisivo, el que nos muestra el camino, el que nos muestra todo como debe ser. Luego tenemos al Jesús que es presencia de Dios para la iglesia, presencia de Dios para nuestra iglesia, para la comunidad. Y sobre todo Jesús que es también el Cristo, principio de la nueva ley. Así vamos concluyendo por el día de hoy, queridos hermanos. Que la palabra del Señor nos ilumine, nos fortalezca, que podamos entender estos 3 elementos que también San Marcos, dentro del contexto general, macroestructura, nos irá ofreciendo. Apeñandeñamos en datas y na lleva cada uno de los evangelios, de las buenas noticias, ¿verdad? De los parágrafos, de los párrafos, de las ideas que nos quiere transmitir después de una reflexión profunda e inspirada por Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.